Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Radio Nacional Argentina presenta Radio de Bandera. Mas nadie se crea ofendido, porque a ninguno incomodo. Y si canto de este modo, por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Se me vinieron a la cabeza estos versos que son, de algún modo, emblema de la poesía gaucha, porque también se me vino a la cabeza lo que alguna vez dijo Arturo Jaureche. Él decía, el malo no es el gringo que nos quiere comprar, el malo es el criollo que nos quiere vender. Me parece que va por ahí el planteo de este programa que les vamos a proponer en esta mañana. Que tengamos una colonia británica en una parte del sur de nuestra querida Argentina. Parece una cosa imposible a esta altura de la vida, del siglo y del tiempo. Sin embargo, no lo es tanto si tomamos nota de quiénes son los actores del poder real que han contribuido para esto. Lago Escondido es noticia en estas horas y nos conmueve y nos duele por todo lo que está pasando, y lo es cada año más o menos a esta altura del año, más allá de que fue noticia hace poco porque se convirtió en ámbito del cónclave de ciertos actores de las mafias del Estado paralelo que hoy tienen que ver con la realidad de la Argentina. Pero de cualquier manera, la propuesta que nosotros les hacemos es mirar un poco en el contexto, en el antes, en el presente y en lo que puede ser el futuro, porque hay que mirar la realidad del Lago Escondido como una parte tan importante y tan gravitante, digo yo, de la realidad argentina en todos sus aspectos. La radio, el periodismo debe documentar, debe investigar y debe contar. Ese es nuestro propósito y hacia ahí nos orientamos una vez más con nuestra propuesta hablando del Lago Escondido. Fabián Galarraga, desde la histórica Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, poniéndonos en camino en este Radio de Bandera, como siempre, el clásico de la mañana de domingo para todo el país. Radio de Bandera, el formato más federal de la radiofonía nacional. Radio de Bandera, pasado y presente de una patria que ejercita la memoria y profundiza la realidad cotidiana. Radio de Bandera, las radios del país enlazadas en una sola voz federal amplificada. Radio de Bandera. En nuestro episodio de hoy, Lago Escondido. Aquí estamos, Fabián Galarraga, muchísimas gracias. Aquí estamos nuevamente desde Comodoro Rivadavia y por supuesto con este gran tema que es Lago Escondido, ¿no? Con una larga historia, este tema de la extranjerización de la tierra es algo tan antiguo para nosotros aquí en la Patagonia como la campaña del desierto. Y la gran pregunta es, ¿cómo se legislan estas tierras en manos de extranjeros y sobre todo cómo se hace cumplir esa legislación, ¿no? Puntualmente hoy nos vamos a encargar, por supuesto, de desglosar este tema con todas las noticias que ha habido desde ese lugar de la Patagonia y hacia todo el país, por supuesto, desde ese lugar, en la cordillera de la provincia de Río Negro, pensando, ¿no? Repensando y analizando de qué se trata esto de, bueno, cuál es el hecho puntual aquí, y no me voy a detener mucho más en el contexto, por supuesto, porque cada uno de los compañeros va a desarrollar este tema.
tiene que ver con que la Argentina, según el Código Civil, los ríos y los lagos son de dominio público. Y también la Constitución de la provincia de Río Negro dice que debe asegurarse el libre acceso con fines recreativos a las riberas de los espejos de agua de dominio público. Lo que está sucediendo aquí desde hace muchísimos años, desde que llegaron en la década del 60 Arzoindo Montero, María Ortiz y sus hijos, ¿no?, a esas tierras, quienes adquirieron la posesión legal tras el procedimiento del usucapión o la usucapión, que es el hecho de asentarse en un lugar una determinada cantidad de años, pagar los impuestos y así hacerse de un lugar. Ellos fueron quienes luego le vendieron a Lewis en la década del 90 y nunca hubo un acceso, digamos, accesible, ¿no?, fácil al lago Escondido. Lo que hubo en el mejor de los casos y en la mejor época fue una huella en muy malas condiciones. Pero estamos con todo eso, Fabián Galarraga, en esta mañana, desde cada punto del país. Es verdad, compañera, además de darte la bienvenida después de las vacaciones, vos sabés que no te lo dije, 25 grados, aquí 31 de máxima en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Vamos a saludar a esta hora a Gastón Arizpe, que él es presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Parla Sur, para conversar, para seguir hablando de este tema del agua escondido. Gastón, ¿qué dice? Fabián Galarraga me llamo desde Entre Ríos, los saludo para Radio de Bandera, estamos para todo el país, claro. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarlo, muchas gracias por atendernos. Pedirle una primera mirada, digamos, una primera reflexión, vamos a ir adentrándonos en este tema del agua escondido. Yo decía recién en el comienzo, parece mentira que tuviésemos una suerte de colonia británica en nuestro querido sur argentino, aunque no es tan increíble si uno toma nota de quienes han facilitado y facilitan este desarrollo, ¿verdad? Bueno, cuando hicimos los comunicados, tweets, Facebook, los trolls de... Estamos con algún problemilla en la conectividad, parece ahí, ¿eh? A ver, Gastón, si lo podemos recuperar y lo podemos escuchar un poquito mejor. A ver, Gastón, si lo escuchamos. Parece que estamos con alguna dificultad. A veces pasan estas cosas, sí, Fabián. claro, pero lo vamos a recuperar porque es una voz fundamental en este raconto que queremos hacer del pasado, del presente y, ¿por qué no, del futuro también, Andrés? Mientras te cuento que en Comodoro Rivadavia tenemos 25 grados 5 décimas en este momento, mucho calor, porque para nosotros que somos pingüinos y pingüines, 25 grados 5 a las 9 de la mañana es un montón, lo que nos anuncia que vamos a tener una jornada de domingo muy, pero muy calurosa, con bastante humedad, 42%, y un vientito que nos llega del oeste con más calor, por supuesto, de 35 kilómetros por hora. Así es que aquí estamos en esta mañana. Bueno, mientras tanto vamos a saludar a la gente del Bolsón. Allí en Radio Nacional del Bolsón está José Arismendi. ¿Cómo va, José? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buen día. Aquí listo para este tema que nos convoca, que es hablar un poquito del lago escondido, mostrar una arista, el pie acá, ¿no? En nuestra localidad. Porque el libre acceso al lago escondido se ha convertido en una causa nacional. Sin embargo, la marcha por la soberanía, que va por su 7ª edición, tiene muy poca presencia de ciudadanos locales, de acá, del Bolsón, del Follel, de los alrededores. Para entender esto, hay que ver primero el papel que juegan la mayoría de los medios de comunicación locales que dependen de la pauta de la municipalidad del Bolsón, la misma municipalidad que el fin de semana pasado agasajó a Joe Lewis por el supuesto aporte que hace a la zona. Pero además, en estos parajes hay una profunda desconfianza de aquel que viene de afuera y hasta el día de hoy la marcha es percibida por los locales como algo de porteños, realmente. Por último, es fundamental entender el error enorme en el que se incurre cuando se piensa y se dice
que las personas que atacan a los manifestantes son empleados de Lewis, mercenarios, etc. El camino de Tacuifí atraviesa tierras pertenecientes a más de 20 familias locales, de varias generaciones viviendo acá en la zona. Son esas familias las que agreden a los manifestantes. Es cierto que el magnate inglés les llevó luz, les llevó internet, les regala animales, les organiza asados, pero todo esto los vuelve partidarios, no empleados. Son personas que creen honestamente que están defendiendo lo que es suyo, lo que fue de sus padres y lo que fue de sus abuelos. Decir que son pagados es lo mismo que decir que quien va a la marcha va porque le pagan. Los empleados de Lewis sí estaban ahí, pero están vestidos mucho más urbano, tienen cortes de pelo modernos y usan teléfonos satelitales y no pegan ellos. La gran deuda de la marcha por la soberanía del Lago Escondido es un profundo trabajo en el territorio. Si no, seguiremos enfrentando al pueblo con el pueblo. Esa es la idea o cómo veo yo desde el Bolsón lo que está ocurriendo. Abrazo, José, muchas gracias por el aporte desde el Bolsón. José Arismendi, desde su Radio Nacional, le mandamos un gran abrazo y le agradecemos mucho el aporte, por supuesto, André. Por supuesto, Fabián, y ahora nos vamos a ir, ¿qué te parece? Los invito a ir a Radio Nacional Tucumán, porque ahí está Marité Gramajo. Muy buenos días. Hola compañeros, compañeras, compañeres, ¿cómo están? El gusto de saludarles desde el norte argentino. Les cuento que a esta hora en Tucumán, con 24 grados de temperatura, cielo parcialmente nublado, 73% la humedad, algunas probabilidades de lluvias, jornadas que han sido marcadas las anteriores precisamente por chaparrones, tormentas eléctricas, y es lo que se espera también para las próximas jornadas. Y adentrándonos en este tema, el que nos convoca el día de hoy, me gustaría poder compartirles las declaraciones de quien es hoy el director del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. Él es el doctor Fernando Juridebo, es tucumano, ocupando un cargo nacional, político de larga trayectoria en nuestra provincia. Aquí había sido, antes de asumir este cargo, el defensor del pueblo de la provincia. Veamos qué nos dice respecto del Lago Escondido. Creo que estos usurpadores que vienen con dinero, estamos hablando de una de las personas de mayor de los 300 millonarios, los 300 millonarios más importantes del mundo, quinto en lo que dicen que es en Reino Unido, tiene esta propiedad donde con fuerzas privadas, con portación de armas, con caballos, con látigos, le prohíben a la gente circular. Y lo peor de todo es que está grave, están poniendo en juego la soberanía. Por disposición, menos de 50 kilómetros no puede, sobre todo un extranjero. Y más allá de que la séptima marcha que se ha llevado adelante lleva, por supuesto, en su concepto la palabra ideología, y la acaba de mencionar el doctor Juridebo también, soberanía, pareciera efectivamente que esta palabra soberanía se mezcla con la palabra ideología, ¿no? Que es un término que ha primado en la mayoría de los medios de comunicación a nivel nacional, que prefieren llevar la discusión hacia ese terreno, olvidando precisamente lo que significa la soberanía y también el accionar de la justicia, que dictaminó en varias oportunidades, 3 si mal no recuerdo, la obligación de abrir el paso, de abrir el camino más accesible hacia el Lago Escondido para todos los habitantes de la zona y para que puedan transitar por allí con libertad, como corresponde en nuestro territorio argentino. Y sin embargo, las acciones concretas no se han tomado por parte del gobierno de la propia provincia, por parte del gobierno nacional. La discusión pareciera siempre limitarse a oposición y kirchneristas, y nos olvidamos que estamos hablando de nuestra patria, de nuestra tierra y de una justicia además que no se hace cumplir. Es así, Marité, muchísimas gracias por tu aporte y será hasta cualquier momento.
Un abrazo enorme, compañeros, compañeras, compañeres, como siempre. Abrazo inmenso, Marite. Y ahora nos vamos a ir, Fabián, ¿qué te parece? A Comodoro Rivadavia, Nos vamos a acá, quedar en con mis tus pagos, vecinos. exactamente. Sí. En tus pagos nos quedamos. Pues es que, ¿cuánto hace que no lo escuchábamos a este amigo, que no nos encontrábamos en la Radio de Bandera, con uno de los, yo digo, ha sido uno de los puntales de Radio de Bandera durante todo este año y poquito, Saúl Gercovici, compañero de Comodoro Rivadavia? ¿Cómo andamos? Buen día, Fabián, Andrea, un gusto reencontrarnos en este hermoso y potente espacio. 25 grados 5, como decía Andrea, aquí en Comodoro Rivadavia, la capital nacional del petróleo. Y bueno, volver de vacaciones para desarrollar este tema tan importante para todos, ¿no? Hacer juegos de palabras que son fáciles, pero son muy significativas. ¿Qué esconde el lago escondido? Y bueno, esta séptima marcha soberana, lo que ha sido como exitoso es primero que se ha llegado a la propia mansión del magnate británico, y luego que básicamente se cree que ha quedado en superficie, en evidencia, que escondía el lago escondido, este lugar donde evidentemente no es casual, también se dio esta bochornosa, pero también significativa reunión de jueces, operadores mediáticos, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Vamos a compartir un breve segmento de la nota que hicimos en LU4 Nacional Patagonia con Julio César Urien. Él es el presidente de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA. Esto nos decía. El problema ahora que se viene agravando es que nosotros vamos cada vez aumentando nuestra insistencia en ingresar al lago, que lo vamos haciendo, y ellos como último recurso es bloquearlo a través de la violencia. Ahora esto se agudiza, porque así como nosotros lo caracterizamos como un enclave británico, ahora resulta, a vista de todo el mundo, que ahí se reúne esta mafia judicial con empresarios y dirigentes opositores que cuestionan al gobierno, y donde se definen este estado, las políticas de este estado paralelo. Bueno, esto ha recrudecido todo. Entonces, por un lado se está el juicio a la Corte Suprema por el rol que viene jugando, y por otro lado está este bloqueo para poder ingresar al lago escondido, ¿no? A pesar de que la justicia plantea habilitar estos caminos. Perfecta síntesis de Julio César Urien. Eso es lo que escondía el lago escondido, y que con esta séptima marcha por la soberanía creemos que ha quedado más en evidencia que nunca, como también lo que fue ese operativo de la mafia judicial que se reunió justamente en Lago Escondida, en la mansión del magnate británico Joe Lewis. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Saúl. Y ahora tenemos a nuestro entrevistado nuevamente, Fabián, en línea. Es verdad, lo recuperamos a Gastón Arispe, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Parla Sur. Gastón, nos escucha, ¿verdad? Con alguna interrupción. Bueno, complicadas las comunicaciones en este domingo. Bien. Viste que hay situaciones, hay entrevistas que se complican. De todas maneras, y ya vamos a tenerlo a Gastón, son potentes, contundentes los aportes que nos van haciendo los compañeros y las compañeras de cada uno de los lugares del país. Interesante este juego de palabras que nos proponía Saúl cuando nos decía qué esconde el lago escondido, y hacía una buena síntesis a partir del testimonio que él mismo nos traía precisamente. Sumando más información, ¿no? Son diferentes piezas de este rompecabezas. Recordemos que la Inspección General de Justicia volvió a pedir la intervención judicial de miras a la nulidad de la empresa Hayden Lake S.A., de Joe Lewis, a la que considera una pantalla o sociedad ficticia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, no hay constancias ni actas que den cuenta de que se dediquen a la actividad agropecuaria, y que la finalidad real no es producir o prestar bienes y servicios, sino disfrazar el patrimonio del magnate en la Patagonia, ¿no? Un poco sumando a lo que decía Saúl de qué esconde el lago escondido.
nos tiramos un lance una vez más con A Gastón ver. Arispe, a ver si nos escucha. Gastón, ¿anda por ahí? Acá estamos. Ahora Perfecto, sí. perfecto, te escucho. Bueno, muchas gracias. Yo te escucho muy bien. Estábamos recién esbozando, recién decía un compañero, proponía plantear un juego de palabras cuando decía que esconde el agua escondido. Iba un poco en línea con lo que usted empezaba a contarnos cuando se nos cortó el contacto precisamente, ¿no? Sí, claro, el lago escondido esconde ser un enclave colonial británico. Ahí hay una pista de aterrizaje, helipuerto, allí una de las principales de la Argentina. Lewis tiene una muy grande también del lado de Sierra Grande, ¿no? Y bueno, esa es la más grande de la Argentina. Y también ahí hay equipos de comunicaciones. Para nosotros, si es advertible, es un lugar de apoyo a la política de penetración colonial británica en la Patagonia. La Patagonia en este momento es apetecida por sus recursos, es Patagonia, Antártida e Islas Malvinas, una tríada fundamental en el ciclo abierto de requerimiento de energéticos y alimentos en el marco de la guerra mundial en marcha, sobre todo la guerra Ucrania-Rusia, pero el lago escondido además es un lugar donde se esconden los dirigentes dirigentes no, porque no dirigen ni conducen nada, sino esa banda, esa mafia de jueces y fiscales que con dirigentes políticos sí armaron toda la política de persecución y armado de causas, pero sobre todo que mantienen el estatus colonial de la Argentina. Así que ahí Lago Escondido es un enclave ilegal desde el punto de vista jurídico y sobre todo también un lugar de promoción de las peores políticas. Yo te decía, jueces fiscales en Bariloche, en Lago Pueblo, en Bolsón, en toda la zona responden a ellos, intendentes, concejales. Ahí hay una enorme usina de políticas duras respecto de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores. La gente tiene mucho miedo y la gente no está con Lewis. Lo otro que hemos visto, y estamos en condiciones de decir, es que no hay un sector ruralista o rural que está con Lewis o gente que los acompaña por que creen en, qué sé yo, en el aporte del capital privado al desarrollo nacional, etcétera, sino que por el contrario hay mucho miedo porque ahí se vive una suerte de dictadura, un Far West, que por no haber presencia del Estado y por no haber poder político ocupa este magnate británico que hace algunas obras de beneficencia y sobre todo ejerce el poder, el terror en la sociedad. Claro, usted sabe que, bueno, yo le decía al principio de la conversación cuando se nos cortó que parece increíble, uno podría decir, es impensado tener una colonia británica en nuestro querido sur en estos tiempos, pero no lo es tanto, no es tan increíble si uno toma nota de quiénes son los actores del poder real que lo propician. Yo decía en el editorial también temprano, aludiendo a Jaureche, que alguna vez dijo, el malo no es el gringo que nos quiere comprar, sino el criollo que nos quiere vender. Bueno, sí, claro, teniendo en cuenta que de los criollos que nos quieren vender, suponemos estamos hablando de algunos de los personajes de la política siniestra de la Argentina que tienen poco de criollo, ¿no? Porque, bueno, son sobre todo expresión del capital financiero y de la especulación de corto plazo, digamos. Hay gente, que inclusive algunos con caudal electoral, que expresa al sector financiero internacional, con lo cual no habla del sector productivo. La producción, el trabajo la defienden los proyectos argentinos, el proyecto nacional. Eso también es parte de algo una batalla que hemos perdido y que hay que recuperar, y es la centralidad del trabajo y la idea de la producción está solamente en el proyecto nacional, popular, industrialista, que expresa el peronismo y cosas afines. Pero bueno, ahí se reúnen los medios de comunicación y sobre todo jueces que defienden la política especulativa y antiproductiva puesta en marcha en la etapa macrista. Igual yo diría que entiendo que hay sectores de la oposición que no están de acuerdo con que haya tal
colonialismo, al punto de decir que esto es continuidad de aquello que dijo Bullrich, de que había que vender las Islas Malvinas. ¿Se acuerdan ustedes en su momento? Por ende, hay una debate que seguir dando con todos los sectores argentinos, nacionales. Sí, las entregaba por la Pfizer no a las Malvinas, ¿se acuerda? Por la vacuna, sí señor, entregaba vacunas, pedía vacunas a cambio de las Malvinas. Bueno, eso es una expresión clara de la idea de país que tienen, ¿no? ¿Y la sociedad? ¿Qué dice Gastón usted? ¿Cómo ve a ver, se construye sentido permanentemente de lo que es la comunicación hegemónica, eso lo sabemos, pero ¿ve una sociedad que se despierta ante esto o lo mira el tema medio de costado? No, hay desconocimiento. Como ellos tienen una capacidad de medio de comunicación grande, han instalado que hay un grupo que viola la propiedad privada y entonces dicen o instalan la idea de que a esos pobres ruralistas, gente del trabajo, le entraron unos porteños o bonaerenses o gente de afuera y obstruyen el trabajo. Yo te quiero contar que ahí adentro nosotros entramos, ¿no? Entré por un camino de vialidad nacional que se llama Huella Andina, un camino que ellos también tienen cercado y entranquerado. Nosotros entramos con 2 camionetas, es un camino hecho que tiene de existencia más de 100 años, pero que Vialidad en su momento junto a Parques Nacionales fue recuperando y poniendo en valor. Es un camino cultural, turístico a lo largo del país, que existe desde el norte hasta el sur, que solamente está cortado en esa área, cortado por esta banda. Nosotros entramos por ahí, por este camino público, y después entramos al otro camino público, que es el camino del Tacuifí, que fue hecho por el ejército argentino en 1930, que quiere decir algo así en lengua mapudungún, como aquí estamos, o bienvenidos, y es para el camino de ingreso al lago argentino, que el ejército argentino, por ser zona de frontera, hizo oportunamente, y que mantuvo hasta que estos tipos cerraron. Así que estos 2 caminos públicos y otros caminos públicos que tienen cerrados, son del Estado, son de los argentinos, deberían servir para ir al lago, que además tengo que decir que todo el lago y río navegable tienen caminos de sirga alrededor. Si hubiera propiedad privada legal, alrededor tiene que mantener un espacio, porque el Estado, y sobre todo en zona de frontera, necesita para el ejercicio de lo público, la soberanía, para la defensa nacional y para la recreación, en este caso el caso del lago. Así que es el único lago que yo tengo en la memoria navegable, porque de lo que hablamos es de la navegabilidad, que conecta con otros lagos y llega a Chile, que está tomado por un británico, pero en realidad el único que está tomado por alguien privado, y que bueno, los jueces han dicho, no, este lago que es navegable, que está en zona de frontera, que conecta con otros lagos, que es parte de un sistema lacustre, que es el único de toda la zona que no está en un área protegida nacional, o sea que no está en un parque nacional. Este lago es de los argentinos, ya la justicia ya ha dictaminado. ¿Por qué la policía de Río Negro no ejerce el poder que le corresponde y en vez de defenderlos a ellos, por qué no abre el camino? Es inconcebible, nos preguntamos todos, pero bueno, es parte de lo que nos pasa, ¿no? Un país que busca horadar y fragmentar, y bueno, esto es parte de la fragmentación del territorio que siempre hemos visto. Buscan tener, sobre todo aquellos que pretenden que Argentina no tenga Patagonia. Acá todavía el proyecto Andinia y otros proyectos están vivos. Esto corre por cuenta mía. Yo creo que a la Argentina buscan, a partir del paralelo 42, que es del lugar donde estamos hablando, justo es el paralelo 42, desde ahí para abajo someterla, y sobre todo por proyectos de distinto tipo, económicos, pero sobre todo geopolíticos, partirla, ¿no?
Gastón, buenos días, ¿cómo le va? Andrea Miranda los saluda desde Comodoro Rivadavia. Hola Andrea, un gusto. Saludos a Saúl, ahí. Sí, aquí está también, aquí en Comodoro Rivadavia y en este programa, por supuesto. Bueno, pensaba cuál será el elemento desencadenante que logre una solución para este problema que tenemos desde hace muchos años, que es el acceso al lago escondido. Lo escuchaba atentamente y pensaba si será la visibilidad del tema, si será la presión social, ¿no? Creo que como nunca ha tenido en estos últimos meses, ¿no? Ha sido puesto en el tapete. ¿Cuál será y si será esta vez, ¿no? El momento en el que se abra finalmente una solución? Bueno, hay que seguir con la presión social en el sentido de que la gente, los vecinos reclamen, quieran conocerlo y sobre todo, aunque no puedan conocerlo, porque la verdad es que es bastante privativo por el valor de los pasajes y demás, conocer la Patagonia, pero por lo menos demandar y desear que haya una Argentina íntegra, una Argentina con una soberanía por parte del Estado de todo el territorio. Yo creo que va a haber novedades en el corto plazo. Le hemos entrado esta vuelta, los compañeros de Camino de Montaña pisaron el jardín que tiene Malavido Lewis y acamparon. Nosotros entramos por la huella andina y llegamos hasta donde estaba esta banda que, bueno, nos golpeó y que todos saben, casi nos matan y sobre todo golpearon a las mujeres, y porque esos de machos no tienen nada, de hombrecitos. Así que aquí hay varios pasos que dimos hacia adelante, varios metros hemos avanzado, y ahora, bueno, por supuesto que el Estado Nacional y el gobierno provincial tienen que tomar riendas en el asunto. Hubo una nota en algún medio que dice que Alberto Fernández se encontraba con Arabella Carrera y que habían estado analizando asfaltar el acceso al lago escondido. Uno imagina que es el camino del Tacuifí, llegar al lago escondido porque es un camino público, dijo el presidente. Bueno, eso genera expectativas, ¿no? Muy bien. Gastón, le agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional, con Radio de Bandera para todo el país, y será hasta cualquier momento. No, por favor, gracias a ustedes por estar con estos temas. Ser la Radio Nacional es un desafío, pero también es una de las cosas más lindas que les puede pasar a cualquiera que haga la comunicación. Así que les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Ahí estábamos charlando con Gastón Arispe, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Parla Sur. Y cuánta razón tiene cuando nos dice Radio Nacional es un desafío, pero es de lo mejor que nos puede pasar a quienes comunicamos. En todo el país, en Bariloche también, Conrado Castaldi está allí y lo vamos a saludar. ¿Cómo va, Conrado? Buen día. Fabián, equipo, muy buenos días y saludos para todos los que hacemos Radio de Bandera en esta jornada. Y quería traerles a colación de todo lo que venimos charlando, lo que vienen ahí planteando también los compañeros, este testimonio de Sergio Maldonado, quien estaba participando cuando se realizó la presentación en el Juzgado Federal número 3 de San Carlos de Bariloche de un recurso de amparo para habilitar este camino de Tacuifí cuando se estaba haciendo la 7ª marcha, y también este pedido de habeas corpus para garantizar la seguridad de cada uno de los manifestantes. Después veíamos lo importante que era que se garantizara. Finalmente ese recurso de amparo no fue avalado por el juez que estaba a cargo, pero nos encontrábamos con Sergio Maldonado, que estaba acompañando esta manifestación afuera del juzgado de Bariloche, y esto nos decía respecto de lo que es lago escondido. Ya la justicia dictaminó que tiene que abrir el camino, así que me parece importante y que la sociedad se ponga también a pensar de qué lado tendría que estar apoyando, porque lo de Lewis no es solamente alguien que es un extranjero que tiene un territorio que es de él porque lo compró y se lo ganó, sino que va más allá de todo eso. Estamos hablando, cuando a veces escuchamos el que nos salta es un inglés y todo el patriotismo ese que genera, y de pronto se ponen al lado o a defender a alguien que, si hablamos de soberanía nacional, es quien la está
obstruyendo, o sea, justamente no sería el claro ejemplo. Entonces me parece que hay que hacer un replanteo en la sociedad y explicar que no es un capricho, no es que yo voy a ir a utilizar ese camino todos los días y por eso estoy luchando o apoyando a quienes vienen marchando y militando hace un montón de tiempo, sino que es algo que es para el resto de las personas. O sea, siempre las cosas hay que hacerlas para los demás, no para uno propio. Sergio Maldonado, en las afueras del juzgado de Bariloche, y bueno, algo que hemos tocado ya y que me parece que es un punto común de lo que estamos planteando, ¿no? Que la sociedad pueda repensar y pensar lo que sucede en Lago Escondido, la importancia justamente del camino de Tacuifí y de llegar y lo que es la soberanía sobre ese lago. Abrazo, Conrado, muchas gracias por la participación desde allí, desde Radio Nacional Bariloche. Abrazo, Fabián, equipo. Conrado Castaldi es el colega desde allí. Y ahora nos vamos a Radio Nacional San Luis y le damos la bienvenida a Rodolfo Capello. Muy buenos días. Hola Andrea, hola Fabián, buenos días, ¿cómo me escuchan? Muy bien, Perfecto. de 10. Perfecto, bueno, mucho calor en San Luis, 27 grados 3 la temperatura, vamos a tener 34, pero diría Crónica, estalló el verano porque se va a quedar toda la semana con máximas de 35 y el viernes 37, así que bueno, los que quieran venir a disfrutar de los ríos de San Luis, acá no son detenidos por ningunos matones para poder acceder al agua. Haciendo bueno, chiste con respecto al tema que estamos tratando, vamos a escuchar, me toca a mí presentar a Alejandro Mañín, estamos escuchando testimonios desde distintas aristas de esto que está ocurriendo en Lago Escondido. Alejandro Mañín es militante del FIPCA, ya escuchamos a su presidente hace un rato, que es esta Fundación Interactiva para la Cultura del Agua, y fue tal vez el militante más agredido físicamente. Era la persona que con la amoladora estaba intentando cortar el portón de hierro que impedía el camino a Tacuifí. Así que lo escuchamos. En ese momento nos agredieron con palos y con gas pimienta. Se focalizaron en mí, que era el que tenía la amoladora en la mano, y bueno, fui blanco de la agresión esa. Pero bueno, seguiremos aquí firmes, intentando por todos los medios y por todos los caminos de ingresar al lago, como es el objetivo que nos hemos propuesto, porque lo que estamos intentando es ejercer la soberanía. Y cuando la soberanía está en juego, dijo ya alguien hace mucho tiempo, es la patria la que está en juego, y cuando la patria está en juego, todo está permitido. Lo único que no está permitido es no defenderla. Bueno, Alejandro Mañín, militante de la FICA, esta organización, esta fundación, que es la que está organizando esta marcha, parafraseaba ahí al final, bueno, no lo dijo, pero es el general San Martín, que dijo alguna vez que cuando la patria está en peligro, vale todo menos no defenderla. Pero hay que recordar que esto no es solamente un reclamo de legitimidad política, sino también de ilegalidad. Recién Andrea decía al comienzo el artículo 2340 del Código Civil, que establece que las aguas, ríos, son de dominio público, tienen que tener libre acceso, tienen que tener un camino para, bueno, justamente poder acceder a esas aguas. Y en el Río Negro, el artículo 73 de la Constitución de esa provincia también lo asegura. Por lo tanto, acá también hay un reclamo de legalidad, además de la ilegitimidad. Pero me quedaba pensando en todos los testimonios que estamos escuchando en este programa realmente maravilloso por lo federal y por la riqueza de las voces, que el peligro verdadero no es tanto la figura de Joe Lewis, que es un poco el emergente, sino el andamiaje que la Argentina tiene desde casi su fundación para que el poder real, como se lo dice, el poder económico, manipule a las instituciones de la democracia. Aquí tenemos un poder judicial en la Argentina, hoy cuestionado en su Corte Suprema, pero que ha permitido esta operatoria ilegal. Imagino, todos vivimos en provincias y hemos asistido a las entregas de viviendas sociales, y ha ocurrido que familias que no han sido adjudicadas por ahí usurpan una casa antes de ser entregadas como para reclamar en una situación desesperante, y lo aceitado que está el sistema para expulsar a esa familia de esa casa, una familia pobre, por supuesto. Nosotros hace 25 años que en nuestra casa tenemos a un usurpador, ni más ni menos que de Inglaterra, que además nos usurpan tierras argentinas como las Malvinas, y realmente hay un andamiaje institucional, judicial, político,
destinado, ni hablar mediático, a sostener esta realidad. Cortito, para cerrar, leí la nota del diario La Nación, hablando de hegemonía y hablando de por qué se generan consensos que permiten que estas cosas ocurran en la Argentina. La Nación, lo más grave para la Nación es que el Estado rionegrino había enviado 2 o 3 ambulancias por las dudas a la marcha, y que habían quedado descuidadas un poco más el sistema provincial de salud por ese tema, o las roturas que vecinos habían denunciado por los manifestantes que venían a marchar por el camino Tacuifí. Nada decía el diario, por supuesto, de la operatoria ilegal, de la investigación que la justicia debería hacer, ni de la sociedad apócrifa que hizo Lewis para apropiarse, por supuesto, con el apañe de un sistema judicial que también miró para otro lado. Pero digo, me quedo pensando en eso, ¿no? No es tanto el problema Lewis, sino cómo en la Argentina todavía el poder real sigue operando en la democracia. Ese poder real que tiene muchísimo, pero muchísimo dinero, Rodolfo. Así que ahí está un poco la explicación. Te mandamos un abrazo enorme y será hasta la próxima. Un abrazo, compañeros. Ahí estábamos charlando con Rodolfo Capello de Radio Nacional San Luis. Claro, escuchándolo al colega de San Luis, uno piensa, aquello de patria sí, colonia no, que nos quieren hacer creer que es una estudiantina, que es un cantito de estudiante, es la matriz del asunto, ¿no? Vamos a Córdoba, hablando de lo federal de este programa justamente. Miguel Apontes, ¿cómo andamos, compañero? Hola, buenos días a todos y todas desde LRA 7 Nacional Córdoba. Les cuento que tenemos en la ciudad un día espectacular, con cielo totalmente despejado. A esta hora la temperatura es de 26 grados 2 décimas y se espera una máxima de 33 grados. Compañeros, bueno, vamos a escuchar un audio que actuó como disparador de la columna. Llamado por la producción, porque bueno, estaban buscando a alguien que quiera llevarlos hacia el lago escondido, ¿no? Un grupo separado, porque miedo de que no nos dejaran despegar, que no nos dejaran hacer lo que queríamos hacer, ¿no? Que es ir hasta el lago. Apenas aterrizamos, se nos presentó empleados de estancia y pidiéndonos a ver qué hacíamos ahí, que nos teníamos que retirar. Y bueno, como estábamos con una aeronave, le dijimos que nos dieran permiso para salir por el camino, el de Tacuifí, creo que se llama, el camino de ingreso. Nos dijeron que no podíamos salir. Fue ahí que habíamos llevado un teléfono satelital y Gonzalo empezó a llamar a la policía y a algunos abogados. Se vino el frío, Gonzalo estaba con los pies húmedos. Me recuerdo que tuve que prender un fuego para que se calentara. Automáticamente, bueno, ese día, como era muy tarde, fui a un hotel a Bariloche. De Bariloche salimos rápido porque encima era el día de la ceniza del volcán. Teníamos que salir rápido, sí salí con todo tapado, porque nos habían dicho que nos podían llegar a secuestrar las cosas, ¿no? Pero por suerte no tuvimos ningún inconveniente, yo por lo menos en el viaje, frente de la casa, porque las habitaciones, todos los balcones dan hacia el lago, así que es el frente de la casa, aterrizamos nosotros. Cuando me propusieron participar en este Radio de Bandera, pensé, puedo caer en lugares comunes al abordar Lago Escondido, me voy a repetir, no voy a aportar nada nuevo, pero cuando me sugieren trabajar sobre este audio, que refiere a un trabajo de casi 12 años atrás, me entusiasmé. Quien habla es Facundo Monteverde, el instructor de parapente que posibilitó llegar en 2011 hasta el lago para una producción del programa CQC. Y se llegó a ese lugar público por el aire, porque ya estaban los candados en las tranqueras impidiendo utilizar el camino público, violando ese derecho real, como los considera nuestra legislación, que es el de la servidumbre de paso. Entonces, vale remitirse a mediados de los 90, cuando el magnate Joe Lewis adquirió sus miles de hectáreas, las irregularidades en la compra, la intervención de empresas argentinas y la más irregular todavía cesión posterior al magnate. Y también los propietarios argentinos en la zona, varias generaciones de familias, como bien lo reflejó hace un momento el compañero del Bolsón. ¿Qué pasa con las leyes sobre extranjerización de la tierra, los terrenos en áreas de frontera y el sostenimiento de esta situación con el transcurso de los años? Debemos hablar de las últimas noticias sobre el lugar.
las relaciones promiscuas entre jueces, empresarios de grandes medios, funcionarios del área de seguridad de la ciudad de Buenos Aires y sus reuniones en la mansión del Lago Escondido. Y todo eso empalmarlo con la última marcha soberana y la violencia contra sus participantes. Acá se habló de Estado paralelo y me voy a permitir derivar todo cuanto representa el Lago Escondido a la debilidad del Estado a la hora de hacer cumplir las leyes, de proteger el patrimonio público y la soberanía, y esa mirada sesgada protegiendo a los poderosos. En la última marcha, que concluyó ayer, el Estado estaba presente. Había policía de Río Negro que dejó hacer, que miró para otro lado. La medida de la justicia rionegrina de habilitar el camino público no se cumple, y hay una apelación contra el fallo, una apelación del gobierno de la provincia de Río Negro. Entonces, debemos asociar todo esto con lo que se está debatiendo en una comisión de la Cámara de Diputados y que es el juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Ya sé que no resuelve las urgencias de los argentinos que todos conocemos, pero el juicio político a la Corte Suprema es un paso importante a la hora de exponer ante la opinión pública tanto desquicio, para avanzar de una vez por todas hacia una justicia democrática. Muchísimas gracias, Miguel. Te mandamos un abrazo enorme y será hasta la próxima. Miguel Aponte desde LRA 7 Nacional Córdoba. Y tenemos también que enviar saludos a los colegas de Radio Noticias del Continente que cada domingo multiplican este programa y también a la gente de Lana Muncurá de Puerto Madryn, ese inmenso proyecto que también están siguiendo este Radio de Bandera. Y ahora nos vamos a ir a Radio Nacional Chosmalal y la presentación para el colega Jorge González. Muy buenos días. Gracias, compañeros, ¿cómo están? Aquí estamos en la zona norte de la provincia de Neuquén, con un día soleado, pero con mucho humo, producto de los incendios que se están desarrollando lamentablemente en el país vecino, en Chile, que ya ha sido declarado de lugar de catástrofe, justamente, así que la están pasando bastante mal allí, y bueno, llega el humo aquí a esta zona de la Argentina. Bueno, vamos a escuchar en un ratito nada más una descripción de lo que venían comentando el resto de los colegas aquí en el programa, y tiene que ver con lo que sucedió concretamente. Recordemos uno de los grupos que intentó ingresar allí al Lago Escondido por el famoso camino de Tacuifí, a través del cual, hay que decirlo, se llega más fácilmente al Lago Escondido a través de auto y luego a pie. Bueno, a partir de allí, como se conoció, en un momento se encontraron con un grupo de pseudo personas disfrazadas, podemos decir, de gauchos, que bueno, los agredieron fuertemente. Allí lamentablemente no midieron si había mujeres, niños, y hubo algunos heridos, ¿sí? Vamos a escuchar a Raúl Yuyo Bridges, propietario del viejo almacén Parador, que está ubicado en diagonal al acceso a Tacuifí, allí en el Portón de Hierro, que nos cuenta quiénes son estos pseudo gauchos quienes atacaron a los manifestantes. Lo escuchamos. ¿Quiénes son los gauchos? Los gauchos están compuestos en una parte por peones rurales que trabajan en el Lago Escondido. Después hay otra parte que son traídos desde la localidad del Bolsón por punteros políticos. Algunos han sido exintendentes. Después tenemos los ocupantes fiscales históricos de acá, sobre el cual está sentada la servidumbre, ¿no? Que son familias de origen chileno y que no obtuvieron en sus comienzos la titularidad de la tierra justamente por estar en zona de seguridad de fronteras y su origen extranjero, pero después su familia tampoco, sus descendientes tampoco pudieron obtener los títulos, algunos integrantes de su familia. Bueno, esa sería la composición de los gauchos. Bien, escuchábamos a Raúl Yuyo Bridges, una persona que vive allí en la zona, propietario de un parador, que nos da una descripción de quiénes son este grupo que se disfrazaron de gaucho. Y bueno, queda en evidencia, como ha sucedido en otras ocasiones, tomar la figura tan emblemática del gaucho, un símbolo de la Argentina, y en este caso un símbolo defendiendo en tierras propias a un extranjero, ¿no?
Jorge, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Un gusto haber compartido un ratito contigo también y con tu aporte. Y desde Chosmalal nos vamos a Neuquén con Patricia Focarazo de Radio Nacional Neuquén. Hola Patricia, buen día. Hola, muy buenos días, abrazo federal a todos y todas. Nuestro aporte para este programa de Radio de Bandera tiene que ver con un testimonio de una periodista, ella es periodista del Cohete a la Luna, hablo de Susana Lara, nos da más datos del historial de relación que existe entre la provincia de Río Negro y el grupo Tavistock de Joseph Lewis, relación que tiene más de 25 años de existencia. Escuchamos lo que cuenta Susana Lara. Primera presencia de Joseph Lewis en Argentina es de 1994, operando concretamente en Río Negro desde 2 años después, desde el 96. Este recorrido de 26 años en la región tiene como resultado este nivel de violencia y de ejercicio de poder que se está viendo en las últimas semanas, pero una red, una trama, una construcción de poder con actores locales consolidados en todo este tiempo. Por una parte, los capitales Tavistock llegan a la Argentina en el marco de la reforma estructural del Estado de los 90, de la administración Menem Cavallo, y se teje en Río Negro en coincidencia con el final administración de Horacio Massachesi, que fue de crisis y debilidad estatal profunda, y la nueva gestión de Pablo Verani, ambos del radicalismo. Gobernador de ese momento, Pablo Verani, quien tiene la responsabilidad política y fue visitante del Lago Escondido, de generar como aquellas primeras condiciones favorables a la instalación de Lewis en la zona del Lago Escondido. Algunas de esas tierras han sido revendidas a capitales de Medio Oriente, las de Midland, algunos de los también capitales saudíes. Así que hay una relación directa entre el fortalecimiento y la presencia continua, al menos en 26 años de Tavistock Group en la cordillera, con su expansión hacia la costa atlántica y el fortalecimiento de otros capitales transnacionales en la apropiación de tierras de altísimo valor medioambiental en la cordillera y también en la zona de la estepa y de la costa atlántica, al punto que hace un año aproximadamente el intendente de Sierra Grande fue quien anunció que la pista de aterrizaje de Lewis en Playas Doradas la vendió a capitales de Medio Oriente. Así es que hay una relación directa e importante entre el movimiento de los capitales de Tavistock Group y otros capitales transnacionales. Y también, por supuesto, en el fortalecimiento de estas prácticas de violencia paraestatal. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Susana Lara. Toda esta información está ampliada para ser leída por las audiencias y por quien quiera en El Cohete a la Luna. Ese es nuestro aporte a este contexto de programa del Lago Escondido, compañeros y compañeras. Patricia, un abrazo gigante, será hasta cualquier momento. Así estaba Patricia Focarazo de Radio Nacional Neuquén y ahora nos vamos a LRA1 y los saludamos a nuestro compañero Gustavo Campana. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio pública. Un par de reflexiones después de haber escuchado tanto pensamiento crítico ensanchado en función de generar disparadores y que millones de seres humanos empiecen a hacerse preguntas ante la naturalización de tanta locura, ¿no? Lo primero es que cuando lo obvio parece utopía, la democracia es una especie en extinción. Y es obvio que un grupo de argentinos estén reclamando libertad para transitar su territorio. Es demasiado obvio que un grupo de argentinos estén reclamando libertad para estar gozando de un espejo de agua que les pertenece. Es obvio que un grupo de argentinos estén reclamando la ley cuando un magnate inglés, un súbdito de la corona británica, es poseedor de tierras en territorio de frontera, que está prohibido por la ley argentina. Es obvio que un grupo de argentinos estén reclamando que el gobierno nacional, el Estado-Nación, ponga los ojos sobre esa pista en Sierra Grande donde los aviones que vienen de Malvinas o van hacia Malvinas pueden reabastecerse allí en el marco de un silencio cómplice muy complejo, teniendo en cuenta, obviamente, y voy a otra obviedad,
ese reclamo soberano sobre Malvinas en uno de los 17 puntos coloniales que aún está discutiendo el Comité de Descolonización de Malvinas. Esto por un lado. Por otro lado, lo que asusta es tanto cipayo disfrazado de gaucho defendiendo a un súbdito de la corona inglesa, y ahí es donde hay que mirar hacia adentro y empezar a observar cómo se divide esta historia una vez que la marcha termina y llegan otra vez a sus puntos de salida aquellos hombres y mujeres que partieron desde cualquier lugar de la República Argentina a gritar soberanía en Lago Escondido, que quedan los sirvientes y queda el miedo. Quedan los sirvientes de aquellos que cuidan la mansión del amo, y después lo que queda es el miedo de aquellos que obviamente no pertenecen a esa naturalización, no concuerdan con el sistema, pero que conviven cotidianamente con el terror. El terror es no saber de dónde viene el miedo. Y lamentablemente, con un gobierno provincial que mira para otra parte, con una policía provincial que parece estar a las órdenes del mayordomo de Lewis, la situación es compleja. Ahí es donde hay que hacerse una pregunta, de una vez por todas y para siempre. ¿Qué queremos? ¿Proyecto de país o modelo de colonia? ¿De dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? ¿En el Estado-Nación? ¿En la defensa de la República Argentina? ¿O pretendemos que el país siga siendo una formalidad de escudo, himno y bandera? Por lo tanto, es una discusión muy profunda la que se abre en torno al Lago Escondido, que encierra una palabra que es fundamental: soberanía, que es una palabra que le pertenece desde mayo de 1810, desde el 9 de julio de 1816, desde 14 años de la guerra por la independencia, desde la vuelta de obligado, desde los gauchos de Güemes, etcétera, 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 a todo el pueblo argentino. Por lo tanto, no naturalizar esta situación que es terrible y observar cómo la extranjerización de la tierra es uno de los grandes problemas para el futuro. Extranjerización de la tierra que un decreto de Mauricio Macri mató una ley de Cristina Fernández de Kirchner que marcaba que solamente el 15% de las tierras argentinas podían ser extranjeras y que ahora gozan de un placer ilimitado. Bueno, a discutir eso no es poca cosa, pero es el lugar que tenemos como argentinos. Habrá que elegir entre modelo de país y proyecto de colonia. Siempre contundente, querido Gustavo, gran abrazo, hasta la próxima. Gran abrazo. Gustavo Campana con nosotros. Radio de Bandera se despide hasta el domingo que viene, si Dios quiere, el clásico de la mañana de domingo para Radio Nacional y todo el país. Los esperamos.